La mejor forma de adelgazar y de perder grasa es con fármacos adelgazantes como Ozempic y Mounjaro. ¿Y eso qué hace? Que genere un déficit calórico brutal. ¿Qué es lo que se ve? Pues sí que tiene esa pérdida de peso, pero es que hasta un 40% de esa pérdida de peso En el caso de esas mujeres que recurren a Ozempic o a Mounjaro, han perdido un año de su vida en el que podrían haber progresado muchísimo. no es suficiente. Que pierdas 10 kilos en 3 meses no es suficiente. Con el fármaco podrías perder 15 o 20. Y dices, tío, se te va la olla. 2/3 se recupera, pero no es que se recuperen, sino que se recuperan todos en forma de grasa y has perdido una cantidad de masa muscular impresionante. Pero cuando te mires en el espejo, va a ser una composición corporal que no te va a gustar, que vas a ver un cuerpo blando, un cuerpo fofo, un cuerpo sin ninguna forma. Porque no. Vaya agujetas tengo, macho. Yo también, ¿eh? ¿Cómo está yendo última semana? Bien, muy bien, la verdad. Bueno, pasé revisión esta mañana, justo la he pasado. ¿Ah, sí? Sí, y me veo muy bien, lo que pasa es que los entrenamientos están siendo durísimos. O sea, todo lo que es la cadena posterior, femorales, espalda baja. Ah, no, se te va a poner buen culo, tío. Sí, eso sí, que falta me hace, la verdad, que es que para la competi luego que quede eso bien rajado sin nada de grasa tiene que ser grande, sí, sí. No, yo ahí le doy las gracias a mi padre, que tiene buena genética. Yo no, yo ahí no, ahí en realidad no, yo tengo el glúteo pequeño, bastante pequeñito en verdad, le meto mucha caña, le meto mucha caña y ha crecido un montón, por eso tengo las agujetas que tengo, ¿no? Pero Hmm. Sí, sí. La verdad es que las últimas semanas están siendo complicadas, sobre todo a nivel de comida, mucho evento. sí, estamos teniendo bastante comida fuera, Sí, sí. es verdad, Y mi salida y que Sabéis, el plan forma parte del plan, tío. Si es que estamos teniendo muchas igualmente, pero yo creo que las estamos gestionando muy bien. En mi caso, bueno, tú y yo también, estamos los dos en un peso muy, muy bueno. En tu caso, la baja de peso es buenísima. En el mío, el mantenimiento del peso está subiendo pues muy poquito a poco, que es el objetivo ahora, ¿no? De esa etapa de ganancia de músculo. Pero es que llevamos bastantes comidas fuera. Es que estamos hilando las de tu cumpleaños, sí. el Orío, luego también la citaría hace poquito. Sí, visitas. Ahora que nos vamos. Nos vamos a Roma, ¿eh? Sí, no, tengo un montón de ganas. O sea, y sobre todo Italia me flipa la comida, tío. Nada, se Es come. Yo que creo que va a ser increíble eso, ¿eh? Increíble. nos vamos a mover un montón, que esto es súper importante. También los Porque pasos si van a estar no. altísimos. Sí, sí, sí. Y vamos a ver sitios súper guapos, eso no tengo ninguna duda. O sea, tú que no quieres ver la Catedral de Florencia para no llevarte ese spoiler, Y casi la veo. ayer casi te la comes, ¿eh? Guau, qué bueno, que viendo un vídeo de César, bueno, que estaba en Florencia, y sale ahí, yo, no, 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 la catedral de Florencia. Va a flipar, va a flipar. A mí me parece una locura. Y, Pizza o pasta. uff, yo te diría más pizza. Yo también, yo también. Pero porque la disfruto un montón. Pero es que, porque no he exagerado como disfruto una pizza. Pero la pasta, tío, a mí me parece maravillosa. O sea, y la gente que no come pasta. Nada, pobre gente. Gente que piensa que para perder grasa tiene que quitar todos los hidratos, ¿no? Y nosotros nos vamos esta semanita a Roma a disfrutar. Comemos más carbohidratos que nunca, porque Sí, sí. hemos bajado bastante la prote los dos. Eso ya lo hablaremos, ¿no? Pero disfrutar de esa comida. Yo también soy team pizza, creo, ¿eh? Yo creo que por el crujiente, mira tú por dónde. Me gusta como la sensación, ¿no? De la parte de textura. ¿Y romana o napolitana? Buena pregunta, tío, buena pregunta. La parte del crujiente está en la romana. No sé si me gusta más una focaccia que una pizza, ¿eh? También dejo eso Hostia. caer por ahí, pero encima es que es súper fácil de comer. Prefiero comer, me gusta la experiencia de comer con las manos, tío, la experiencia de disfrutar, ¿no? De esa parte de la comida, para mí tiene un valor añadido, que no solo con el tenedor y la pasta. Sí, pero yo para mí napolitana, ¿eh? A mí el borde tan gordo, a mí eso Sí, me, o no. me flipa, tío. Me parece una locura. Pero ese está bueno. Pues yo tengo dudas. Mi pizzería favorita en Palma, en el Porticato, la hacen romana, súper crujiente, tío. ¿Este verano dónde me va a llevar a comer en Mallorca? Miremos al Porticato y Sí. hay otros buenos sitios, sí, sí, sí. Se come muy bien, muy bien. Se come más pescado, también te lo digo. Que tengo que sacar los vuelos. Tienes que sacarlo. Pues, Bueno, vamos a por ello, ¿no? sí. Bueno, suelta la frase, Lucas. Venga. La mejor forma de adelgazar y de perder grasa es con fármacos adelgazantes como Ozempic y Mounjaro. Bueno, hay muchísima gente que lo está consiguiendo, ¿no?
Sí, sí que hay gente que lo está consiguiendo. Vamos a ver a costa un poquito de qué, ¿no? Pero voy a preguntarte primero, ¿por qué puede ser? Pues una buena opción, ¿no? Usar esos fármacos Vale. adolescentes. Vamos a ponerlo todo sobre la mesa y luego ya, pues, vamos a sacar una conclusión de todo esto, ¿no? Que es de lo que se trata. A ver, lo primero sería entender cómo funciona y de una forma simple, que no nos volvamos aquí locos, que básicamente por cómo funciona es una sustancia parecida a la insulina, que todos lo conocemos, de la diabetes, que se segrega en el páncreas, y es un poco contradictorio porque la insulina lo que hace es que es una hormona anabolizante, es decir, favorece la ganancia de masa muscular, pero también la ganancia de grasa. Y dices, ostras, ¿cómo puede ser que una sustancia que funciona parecida a la insulina haga todo lo contrario? Que perder peso. ¿Cómo puede darse eso? Y es que lo que ocurre es que el efecto saciante es tan bestia por cómo funciona que aunque sea una hormona anabolizante, terminas perdiendo peso. Porque lógicamente si no comes prácticamente, se va a dar esa pérdida de peso, se va a dar ese déficit calórico que es tan agresivo que sí o sí, aunque sea una hormona anabolizante, va a producirse esa pérdida de peso. Buah, totalmente. Y cuando hablamos del Ozempic, ¿no? Para dejarlo claro, también es, bueno, se conoce como, es un análogo del GLP-1. No nos vamos a meter allí en detalles, ¿no? Pero más que su efecto a nivel de metabolismo directamente, por así decirlo, es el efecto que tiene a nivel de saciedad, a nivel de quitarte por completo ese hambre que tú tienes, ¿no? Ahí ya hablaremos de esas hormonas, de la grelina y la leptina, pero cómo literalmente hace que no tengas hambre y como, claro, como no tienes hambre, no tienes ganas de comer y evidentemente pues comes muchísimo menos y por tanto pierdes grasa, pero no solo pierdes grasa, ¿no, Hugo? No, el caso es que la gente piensa que este fármaco lo que hace es que te hace perder grasa, cuando no, lo que hace es quitarte el hambre. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que comes muy poquito, o sea, básicamente pasas de comer mucha comida basura, principalmente cuando tiene una persona con sobrepeso, cuando no es la mejor comida, pasas de comer mucha comida poco interesante a comer poca comida que sea poco interesante. Y eso que hace que genere un déficit calórico brutal. ¿Y qué es lo que se ve? Que sí que tiene esa pérdida de peso, pero es que hasta un 40% de toda esa pérdida de peso es masa muscular. O sea, es una auténtica locura. Buah, nos hemos ido rápido, de los beneficios de poder Sí, a, sí. a lo que Es no... que básicamente los beneficios es el mecanismo fisiológico y que te quita el hambre. Ese es el principal beneficio. Pero claro, Bueno, y también, ¿no? Que es un fármaco que se utiliza para bueno, personas diabéticas, ¿no? Con resistencia a la insulina, que es precisamente para lo que nació a priori el Ozempic, ¿no? sí, ahora porque se ha popularizado un montón, pero es que había problemas de stock para los diabéticos, que son los que realmente lo necesitan. Ahora ya no existe ese Buah. problema, o lo están controlando mucho mejor, pero es que en su momento los diabéticos no podían echarle mano al fármaco porque salía volando de la farmacia. Pero y a priori, yo no sé aquí, pero se necesitaría receta, ¿no? Para un fármaco como el Ozempic. Mm, Sí, lo que pasa es que tenemos los endocrinos, que hay endocrinos que es para darles de comer aparte. De hecho, sabemos de casos de personas, bueno, que están dentro del programa, que van consiguiendo una pérdida de peso muy buena, pero que viene el endocrino y te dice, no es suficiente. Que pierdas 10 kilos en 3 meses no es suficiente. Con el fármaco podrías perder 15 o 20. Y dices, tío, se te va la olla. O sea, No, totalmente. no estás teniendo en cuenta todos los efectos negativos. Luego, si esa persona está yendo muy bien, ¿por qué iba a querer acelerar ese proceso? Que también supone un efecto negativo. O sea, no tiene ningún sentido. Da ningún sentido, ¿eh? Aquí también vamos a meter palos a algunos endocrinos. Hay grandes profesionales, ¿no? Como en todos los ámbitos de la salud, pero también hay otros que no miran nada por lo que es la salud del paciente. Y en este caso, solo lo único que está teniendo en cuenta es como tú has dicho, ¿no? Está teniendo en cuenta que el paciente baje de peso, que cuanto más rápido baje de peso, mejor, cuando ya sabemos que eso no es así. Realmente una pérdida de peso del 10%, del 10% del peso total en menos de 6 meses, ya sabemos que está totalmente desaconsejada, ¿no? Pero ostras, mirar solo esa variable sin tener en cuenta muchas otras variables y a partir de ahí, ¿no? En base a solo una cosa, como puede ser el peso, que ya vemos que el peso no es realmente lo más importante, ¿no? Ahora luego justo lo hablaremos, que hablaremos mucho más de esa parte de composición corporal, ¿no? Pero es tomar una decisión que tiene un impacto tan negativo en la salud como recetarle Ozempic a una persona con obesidad o con sobrepeso, únicamente teniendo en cuenta su variable de peso, sin tener en cuenta la adherencia que está teniendo el plan que puede que esté siguiendo ahora mismo, sin tener en cuenta si está disfrutando del proceso, sin tener en cuenta absolutamente nada, solo viendo que no ha perdido los kilos que esa persona pensaba que debería haber perdido en ese tiempo. Y el problema que nos encontramos es que la palabra del endocrino tiene mucho más poder que la nuestra. O sea, como es médico,
está como una escala de está el endocrino, luego estará, bueno, Nutricionista. todos los sanitarios de hospital y ya por lo último estaremos los nutricionistas, los fisios, que muchas veces también tienen ese problema de que el médico dice una cosa, el fisio dice otra cuando no es el papel del médico. Nosotros no encontramos exactamente lo mismo y Exactamente. muchísima gente que la palabra del médico o del endocrino va a misa. Y aunque tú quieras darle una solución que para ella sea mucho mejor, no te lo permiten, porque ya ha dicho el endocrino que tiene que Bueno, tomar esto. eso es curioso, ¿no? Yo creo que eso viene de una generación como la de nuestros padres, ¿no? El darle un valor supremo a una profesión como puede ser, pues, haber estudiado medicina, ¿no? Cualquier rama de la medicina tiene un valor increíble para esas generaciones. De hecho, ostras, yo me pongo a pensar ahora mismo en mi abuela, ¿no? Lo típico, ¿no? Que a tu abuela siempre le pone orgulloso que saques buenas notas, que te vaya bien, pues, a nivel escolar en el colegio, y le dan una valía increíble a alguien que estudia medicina, que la tiene, que no es una profesión fácil, todo lo contrario, ¿vale? O sea, es una profesión muy, muy, muy complicada, muy dura. Yo tengo amigos precisamente, bueno, y llegamos a bastantes sanitarios, también decírtelo, ¿eh? Que muchas veces son los que se dejan en el último eslabón a nivel de cuidarse ellos mismos, pero sobre todo, ¿no? Esa generación, yo ahora pienso en mi abuela, le da una valía increíble a la palabra de su médico, que está muy bien, está perfecto, en recomendaciones de salud tenemos que seguirlo. Una cosa son recomendaciones de salud y luego nuestra área de expertise, como puede ser la nutrición, donde muchos médicos, por mucho que sean médicos y hayan estudiado medicina, no tienen el suficiente conocimiento como para hacer esas recomendaciones. Pero claro, está la palabra del médico, ¿no? De tu médico y sobre todo alguien pues que a lo mejor ha estado alrededor de tu familia durante muchísimos años, pues su palabra en estos casos y en esas generaciones sobre todo siempre va a estar prácticamente siempre por encima de la nuestra como profesionales de la salud que también somos, ¿no? No, y de hecho mi abuelo cuando entré en la carrera me decía que porque con las notas que había sacado no me iba a estudiar medicina. O sea, eso me lo está repitiendo hasta hace 2 años y realmente lo entiende, porque ¿cuántos años lleva la nutrición como una ciencia mucho más consolidada? Ya muy poquito tiempo. O sea, realmente podríamos decir que el auge ha sido en los últimos 15 años. Claro, antes de eso los médicos ya mucho más recorrido. Tiene sentido ahí, sí. Claro, aquí también nuestro papel es el de educar y que, ostras, el endocrino no es el experto en nutrición. Y además que el papel que tiene el endocrino en la nutrición suele ser devastador, que es darte una dieta que saca del cajón con ni cantidades. O sea, te dice la receta sin ponerte cómo elaborarla y con eso tira. Y la misma para ti, que para el de al lado, que para el siguiente, sin tener en cuenta nada de su contexto. Y además que suelen pautar unas dietas con un déficit calórico bestial. O sea, que no tiene ni sentido el déficit que... Y a mí como que me frustra el pensar, tío, ¿cómo puedes tener delante una persona que tiene un problema así y esa es tu solución? No, Y no le propones una alternativa y te preocupas tampoco, porque esa persona es imposible que, si te viene con un sobrepeso considerable, que, sea... que es lo que suele ocurrir en la gente que, Claro, que acude a endocrinos. O sea, prácticamente podríamos decir que es como la primera y la última opción. La primera a nivel de relevancia, ¿no? Por la palabra que pueda tener endocrino, pero la última opción como último recurso, decir, oye, o pierdo peso con el endocrino o ya no lo voy a conseguir. sí, sí, totalmente. Y lo que decía eso, ¿cómo puede ser tan poco empático de tener una persona con un sobrepeso considerable y pensar que si le das una dieta de merluza y brócoli, que la va a seguir? Es imposible. Y más con el déficit que le está generando. Es que va a pasar un hambre que va a ser imposible que consiga ese cambio. Nada, totalmente. Yo de esto, mira, bueno, no voy a comentarla, pero sí que tengo ciertas fuentes y yo mismo lo he visto, ¿no? Ese tipo, la dieta de la que tú estás hablando es tal cual, es que no te estás inventando absolutamente nada. La gente con una obesidad enorme, obesidad tipo 2 mínimo, 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 con unas dietas que dices, pero ¿cómo va a seguir esto una persona que lleva prácticamente toda su vida sin obeso? De repente esperas que corte de raíz los malos hábitos que estaba teniendo hasta ahora y de capa y espada, ¡pum! Vas a empezar ahora a partir de ahora súper estricto, volviendo, ¿no? A esa parte de la exigencia que comentábamos en el episodio anterior. Qué poca empatía como para exigirle a una persona que lleva prácticamente toda su vida con sobrepeso o con obesidad, esperar y pensar que va a cambiar todo de la noche a la mañana y va a pasar de comer un montón de ultraprocesados, de comer, pues, bueno, alimentos, pues, muchísimo más perjudiciales para su salud, y de repente va a pasar a consumir una dieta de merluza cocida, brócoli, bueno, y también otra cosa que he visto, muchos endocrinos que restringen los carbohidratos
a sus pacientes. Un montón. Y el problema que esto supone en mujeres, sobre todo, a nivel hormonal. O sea, es una locura. Y es que yo he visto dietas de una ensalada con 5 aceitunas. 5 aceitunas. Ni No, gramos ni nada. no, 5 aceitunas. ¿Y Una... si son aceitunas de Godal también? Bueno, ahí ya te la apañas. Ya eso es indiferente, son 5 aceitunas. Y el problema es que mucha gente busca la solución a su problema yendo al endocrino, tiene esta alternativa de una dieta de PDF que te dice lunes, martes, miércoles come esto, con unas cantidades que son ridículas, con una selección de alimentos que son ridículos, porque vienen de una persona con que el patrón alimentario es totalmente diferente y es imposible que disfrute de ese plan. Y luego esa persona se piensa que no es capaz de conseguir ese cambio, de que no puede, de que lo ha intentado de 1000 formas, ha probado 1000 dietas, como se suele decir, he probado 1000 dietas y no has conseguido ese cambio. Pero Tía, ¿cómo ibas a conseguirlo, no? es imposible. Es que si lo consigues es una superheroína, ¿eh? Sí, sí. Y dejando un poco aparte el tema de los endocrinos, que ya le daremos más palos, em, ¿qué dirías que representa en una mujer el buscar una solución como es el Ozempic? Vale, aquí siempre pongo como la misma analogía, ¿no? El ser humano lo quiere todo ya, lo quiere todo para ayer, lo quiere todo rápido. Y siempre estamos buscando esa pastilla mágica, esto es la panacea, ¿no? Esa solución fácil a un problema que no es realmente fácil, un problema que puede que estés llevando durante muchos, muchos años encima. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando surge algo así como el Ozempic, como el Mounjaro, que al final no dejan de ser pues principios muy parecidos, ¿no? Eh, Suena a esa pastillita mágica que a priori pues nos puede traer esa solución. Y es como el síndrome ese del objeto brillante, ¿no? De, buah, yo es que ya he probado 1000 dietas, he probado 1000 cosas, esto es mi solución, voy a probar con el Ozempic, voy a probar con el Mounjaro, que seguro que me va a ir súper bien con esto. Pero esto implica pues una serie de consecuencias. Y aquí la primera y la pregunta que yo me haría, ¿no? Como persona, ¿realmente es esta la forma en la que yo quiero solucionar mi problema? ¿Realmente es este el ejemplo que yo le quiero dar a mis hijos, a mi entorno, de cómo se consiguen las cosas? Porque, a ver, no vamos a decir, ¿no?, que es una verdad puramente intachable, que con esfuerzo las cosas se consiguen. Eso no es cierto, ¿vale? No siempre funcionan así las cosas. Pero está claro que algo que requiere prácticamente un esfuerzo nulo, por muchos resultados que nos dé, se van a ir muy rápido esos resultados. Y que aquí te enfrentas dos problemas principales. El primero es que estás tratando un problema muy complejo, que en realidad necesita de un análisis de tu caso, con un fármaco que lo que hace es quitarte el hambre. Que sí, durante el tiempo que lo aplicas puedes tener muy poca hambre, comer muy poco, tener un déficit muy tocho y conseguir esa pérdida de peso, pero en el momento en el que te quite el fármaco vas a seguir teniendo el mismo problema. Vas a pasar de comer esto a volver a comer esto para limpiarte toda la masa muscular, que es lo que hemos estado hablando antes, lo que hace que se ralentice tu metabolismo y, lógicamente, al volver a comer como una persona normal, tienes todas las situaciones para sufrir de efecto de rebote. Eso es lo primero. Y luego lo segundo es lo que estás representando a tus seres queridos. Otra, estás buscando una solución que primero es un parche, como estamos hablando, y que luego es como la solución fácil, como la solución en la que con la que no le pongo nada de esfuerzo. Ostras, ¿qué van a pensar tus hijos? ¿Qué van a pensar cuando se tengan que enfrentar a un desafío, un obstáculo, como puede ser un examen? Si, Una chuleta. si mamá utiliza este tipo de ayuda con la que no le requiere nada de esfuerzo, que encima tiene esos efectos negativos para su salud, yo que me presento a este obstáculo, que he aprendido de mamá. Totalmente, me parece brutal y es que es eso, ¿no? Usar Ozempic sabiendo que lo que hace es tener efecto en bajarte el hambre, es como poner un parche porque realmente no estás solucionando qué es aquello que te está generando ese hambre, que muchas veces es ese hambre emocional que no sabes gestionar. Yo tomo el Ozempic, baja mi hambre, luego corto el Ozempic y sigo teniendo exactamente el mismo problema de hambre emocional. ¿Por qué? Porque no he gestionado el problema de raíz. Pero me gusta mucho esa analogía, ¿no? De, ostras, si tú estás buscando esa solución fácil a un problema que no es tan fácil como puede ser ese sobrepeso o querer perder grasa, con esa solución mágica, con ese Ozempic, le estás enseñando a tu entorno, es que me gusta mucho esa analogía, le estás enseñando a tus hijos que la mejor forma de hacer las cosas es la fácil, ¿no? Que si tú tienes un examen muy complicado, en lugar de estudiarte, en lugar de preparártelo y tener esa mirada de largo plazo de, ostras, quiero conseguir esto este día, quiero sacar este examen este día, nada, me saco mi chuletilla aquí, me la pongo encima del examen y los resultados que obtengo son buenos. Ahora, en largo plazo, ni la del examen ni perder peso acaban saliendo bien. No, y los niños es una locura lo rápido que aprenden y cómo se fijan en los detalles.
O sea, si ves que mamá, en vez de buscar la mejor solución para ella, cambiar hábitos, que además es que todos los hábitos se heredan. O sea, tú puedes estar tapando esos hábitos, puedes estar haciendo que coman mucho menos, pero la selección de alimentos también se va a trasladar a tus hijos. Pues si estás fallando o estás teniendo estas decisiones, tus hijos van a tomar las mismas decisiones. O sea, y va a ser mucho más complicado que en una fase más temprana, donde pueden aprender todo esto, pues luego corregirlas más adelante. Luego vienen los madres mías y luego viene, jolín, como que qué difícil es reconducirlo. Y es normal, estás plantando una muy mala semilla. Pero muy mala y encima no solo eso, ¿no? Sino que pierdes. Bueno, algo que a priori puede parecer que has ganado, ¿no? Porque en muy poquito tiempo pierdes mucho peso, muchísimo peso con el uso de Ozempic. Pero es que ya no es solo eso, sino es que luego vas a tener un efecto rebote enorme y muy probablemente el punto de partida que tengas sea mucho peor que el punto de partida del que tú iniciaste. Número uno, porque te has cargado gran parte de la poca masa muscular que probablemente tenías y has acabado teniendo un efecto rebote del copón. ¿Por qué? Porque vuelve esa sensación, ¿no?, de hambre normal, que es la que deberías tener fisiológicamente en tu cuerpo, y volviendo esas ganas de comer que no sabes controlar porque no has gestionado el problema de raíz. Ya no solo es que hayas perdido ese músculo, sino que en ese efecto rebote vas a ganar muchísima grasa y te ves con un año más, pero en un punto mucho peor que el que habías empezado tú con esa supuesta solución mágica. Es que ya no es solo eso, ¿no? No es solo los valores que le transmites a tu entorno, los valores que te estás transmitiendo a ti misma, porque al final a quien te estás engañando es a ti misma. Es como una persona, pues, que saca un examen habiendo sacado una chuleta. La única persona a la que está engañando es a sí misma, tal vez al profesor, pero realmente no tiene ningún sentido hacer eso. Y es que no solo eso, sino que en el caso de esas mujeres que recurren a Ozempic o a Mounjaro, han perdido un año de su vida en el que podrían haber progresado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, y estamos hablando de que pierde un año, pero tal vez sí que se empieza a poner la cosa mucho más complicada en el sentido de terminar con un efecto rebote tan grande que tengas un punto de partida muchísimo más complicado, que por tanto, si eres una persona pues que tiene esa mentalidad de todo o nada, nunca, nunca te vas a ver en el momento perfecto, vas a seguir posponiendo la decisión y muy probablemente acabes con ese sobrepeso o con esa obesidad el resto de tu vida por haber tomado una decisión equivocada, como puede ser recurrir a ese Ozempic, recurrir a ese Mounjaro y no haber tomado la decisión de invertir en ti, en algo que de verdad te pueda hacer aprender esos hábitos que ya no solo van a ser para ti, sino como tú decías, van a ser para tus hijos, van a ser para tu familia, van a ser para tu entorno y van a trascender muchísimo más que la pérdida de grasa que vayas a tener. Sí, y antes de que se dé ese efecto rebote, es que ya el resultado que vas a tener es muy alejado del resultado que esperabas, porque vas a tener tal pérdida de masa muscular que sí, va a conseguir el objetivo en la báscula, te va a subir, va a ver el número que querías ver, pero cuando te mires en el espejo va a ser una composición corporal que no te va a gustar, que vas a ver un cuerpo blando, un cuerpo fofo, un cuerpo sin ninguna forma, porque te has cargado toda la masa muscular. Buah. O sea, es que es terrible. Y luego, sobre todo, es la creencia que ya se le instaura a esa persona. Porque si esa persona ha probado 1000 dietas, ha terminado utilizando Ozempic, ha conseguido perder peso y lo ha recuperado, ¿qué ha aprendido durante todo ese proceso? Que no es capaz, que da igual la solución, que ya incluso con el fármaco mágico que mi madre me decía cuando entré a la carrera, a ver si desarrolla una pastilla para perder grasa. Mi Bueno, madre también me decía lo mismo. claro, pues ahora ya ha nacido. Mi Pues madre. si esa persona lo utiliza y vuelve a recuperar el peso, ya está. Se acabaron todas las opciones. Ya sí que tienes una creencia de que no puedes conseguirlo, bestial. Y el problema es que si vas a un nutricionista convencional, donde no se trata este apartado de mentalidad, donde no se trata todas esas creencias, aunque el nutri haga un buen trabajo por su papel, porque esto lo tenemos claro tú y yo, que no hace falta pedirle tanto a un nutricionista, nosotros lo hacemos porque queremos lo mejor para nuestro y tratamos de responsabilizarnos de todo lo que ocurre y por ende nos responsabilizamos de esa mentalidad. Pero si una persona va a un buen nutricionista, que a nivel nutricional lo hace bien, pero antes no ha trabajado esas creencias de base, va a ser imposible que consiga esos resultados, porque va a ser su propia mente la que busque la excusa que sea para no cumplir con el plan, para fallar, porque al cerebro no le gusta ser incoherente con lo que piensa de sí misma, de sí mismo. Y si piensa que no eres capaz de conseguirlo, va a poner todas las trabas posibles para que tú no lo consigas. Totalmente. Y otra creencia, ¿no?, que acabo de pensar a través de pensar en una persona que haya utilizado Ozempic, es que pensará que después de perder peso siempre viene ganar peso.
Porque claro, tú misma en tu propia experiencia has usado Ozempic, has perdido mucho peso, pero después de haber perdido ese peso vas a volver a ganar peso. Y por tanto, si tú ya has usado Ozempic de primeras, vamos a poner que esa es tu primera solución, pero luego tu segunda solución es acudir a ese nutricionista tradicional del que tú estabas hablando. Claro, si esta es tu segunda solución y tú no has hecho ese trabajo de mentalidad, lo que le vas a decir a ese nutricionista puede que incluso antes de contratarle es decirle, mira, Hugo, es que a mí yo ya he probado esto y sí, perdí peso, pero luego siempre lo acabo ganando. Claro, esa persona va a una solución que a priori puede ser buena para ella, pero va con la creencia de que después de perder peso siempre se gana peso. Y si no cambiamos eso desde la raíz, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que esa persona después de perder peso va a ganar peso. Totalmente, tío. Y es que ya te plantea una situación mucho más desfavorable de cuando empezaste. Es que ya no es solo que hayas empeorado tu composición corporal, aunque hayas conseguido esa pérdida de peso, que además lo que se ve en estudios es que al año después de terminar el tratamiento se recuperan 2/3 del peso, es decir, si pierdes 15 kilos, lo más normal que te ocurre es que recuperes 10, es decir, consigas una pérdida de 5 kilos, que muy, muy poco para todo lo que te ha supuesto. De todos esos kilos habrá un montón de masa muscular que te has limpiado. La imagen en el espejo no es la que te gusta y sobre todo es eso, el verte que eres incapaz de conseguirlo. Es que eso es lo más peligroso y lo que más te puede lastrar durante toda tu vida. Porque Es que te hundes en un pozo del cual puede que pienses que nunca vas a poder salir. Bueno, y es que no es que puede que pienses, es que es muy probable que te vaya a costar muchísimo más salir por haber tomado esa mala decisión. Porque es que es lo que tú has dicho, ya no es solo que me veo peor de cómo estaba al empezar este tratamiento, porque tiene un efecto rebote enorme, he perdido toda mi masa muscular, he ganado encima grasa, sino que encima me voy y ya no solo he usado Ozempic, sino que he ganado y que cargo en mi mochila 2 creencias nuevas, 2 que podríamos sacar muchísimas más, ¿no? Como que después de usarlo voy a ganar peso, luego que es imposible que yo pierda ese peso, claro. Así pues te hundes en un pozo del cual luego va a resultar mucho más difícil salir. Y poco estamos hablando de que esa persona que recurre a Ozempic va con esa mentalidad del todo o nada, va con esa mentalidad de mirar el próximo objeto brillante, y ahora estamos hablando de Ozempic o Mounjaro, pero poco van a tardar en salir otras formas de perder peso, otros nuevos fármacos que se vuelven a vender como en su momento Ozempic, como la fórmula mágica para que tú pierdas grasa. ¿Y qué es lo más probable que le ocurra a esta persona? Pues que vuelva a ese objeto brillante. ¿Y qué es lo más probable que le ocurra a esa persona que vuelve a ese nuevo fármaco que va a salir? Lo sabemos todos, que va a volver a salir algo así. Este negocio mueve muchísimo dinero también. Pues que va a ir a ese objeto brillante y todavía se va a hundir más en ese pozo. sí, aunque yo sí que pienso que debido a las creencias que vas a ir desarrollando, vas a tener una falta de confianza que aunque salgan nuevos fármacos, vas a pensártelo 2 veces, vas a dudar, que al final es algo que tú y yo nos encontramos a la hora de conocer a una persona, analizar su situación, qué es lo que puede hacer que no dé ese paso, pues esa falta de confianza en sí misma. Es que yo he visto casos de personas a las que le enseña el cambio de otra persona y no se lo creen y me han dicho: "Sí, sí, ¿cuánto tardo en recuperarlo?". Y dices: "Dios". Wow. Qué mala experiencia habrás tenido tú para decirme este comentario justo ahora. Correcto, qué falta de confianza tienes que tener para pensar que esa persona ha tenido que recuperar el peso, porque a ti te ha ocurrido. Y ostras, cuando te ocurre, como que te toca el corazón y dices, joder, esto es un problema. Tiene un problema de confianza que a ver cómo le transmites tú esa confianza, decirle, mira, has probado cosas muy diferentes a lo que vas a probar aquí dentro y de verdad nos vamos a preocupar porque tú consigas ese cambio. No te vamos a dar una dieta para que la cuelgue en la nevera, me tiro aquí 4 semanas y cuando vuelva, pues ya me dices cómo ha ido, si has podido cumplir con todo y otra vez te mando 4 semanas y nada. Ni fórmulas mágicas que no llevan a ningún lado. Aquí también empatizar, ¿no? Con todas las que han probado este tipo de métodos y han terminado teniendo los resultados de los que estamos hablando. Puede que haya un pequeño porcentaje al que le haya funcionado, ¿vale? En pacientes con muchísima obesidad sí que tiene, pues cierto sentido terminar de recurrir a esto, pero tiene que ser la última opción, tiene que ser la última bala, pero en aquellas personas a las que no les ha funcionado, han terminado en un punto peor del que estaban ahora. Decirles desde aquí, ostras, os entendemos, o sea, empatizamos con vosotras, pero ¿cómo vais a confiar en vosotros mismas llevando tanto tiempo en esta situación, habiendo probado cosas que os habían prometido que iban a funcionar y no han funcionado? Si es que estáis en un punto de partida muy desfavorable en el que, de nuevo, como hemos dicho en el episodio anterior, lo más complicado es volver a tomar esa decisión de empezar un cambio, porque la decisión difícil de tomar el cambio, de empezar el cambio, no por la vía fácil, evidentemente, no por la vía rápida, ¿no? Porque lo que rápido viene, rápido se va, ya la han tomado.
Ujú. ya lo han tomado, pero es normal que tengan toda esa desconfianza. Pero es que aquí mi pregunta para alguien así es, ostras, pero ¿cómo no vas a tener esa desconfianza? Si has probado algo que te prometieron que iba a funcionar, que has probado la nueva moda, como puede ser el Ozempic, que se supone que le funciona a tu grupo de amigas, que lo han probado, que conoces a tal y a cual, que ha usado ese fármaco, que le ha funcionado, que ha perdido 10 kilos en literalmente un mes, y dices, ostras, pero si esto no me ha funcionado a mí, ¿y cómo no vas a tener tú esa desconfianza en lo próximo que vayas a probar si no te ha funcionado a ti algo que se supone que a lo mejor a tu círculo cercano le ha funcionado, a todo el mundo con el que hablas le ha funcionado? Porque aquí también podemos hablar, ¿no? De que pueden estar esas opiniones respecto a los Ozempic exageradamente sesgadas. O sea, ¿quién es capaz de reconocer o cuánta gente conoces tú que sea capaz de decir, oye, yo he probado Ozempic y no me ha funcionado? Porque encima son gente que está haciendo una inversión que sabe que no le ha servido de absolutamente nada. ¿Va a decir esa gente la realidad sobre cómo le ha ido el fármaco? Puede que esté bastante sesgada esa realidad, también hay que tener eso en cuenta. No, totalmente. Y cuando te enfrentas a un caso como este, después de una experiencia así, a mí lo que me surge la duda es cómo una persona, un nutricionista, haciendo su labor de nutricionista, que al final es mandar el plan dietético, consiga que, consigue que una persona tenga ese cambio simplemente tratando este apartado nutricional. Porque es que todo lo que lleva detrás esa persona no se va a solucionar aunque la dieta sea de su gusto y de la mejor forma posible. Porque el problema de base es otro. Y dices tú, buah, es que es completamente normal que la tasa de casos de éxito, de casos que consiguen ese cambio, sea muy bajo cuando no tiene un programa que trate todos estos aspectos. Es que se vuelve imposible. Totalmente, totalmente. Aquí, respecto a evidencia, no hubo. Muestra la primera cita que has buscado, que tiene un título que, bueno, os va a dejar. A mí me ha dejado con la boca abierta, vaya. Pues lo hemos estado tratando un poco y es que perder 15 kilos en un año lo que puede condenarte a recuperar 10. Y es que lo que se ha visto es que cuando se suspende el tratamiento, 2/3 del peso perdido se recupera. Y tenemos que tener en cuenta de que de todo ese peso perdido, no todo es grasa. Madre mía. 2 tercios se recuperan, pero no es que se recuperen, sino que se recuperan todos en forma de grasa Ujú. y has perdido una cantidad de masa muscular impresionante. Claro. Y aquí lo que te pones a pensar es que si utilizas fármacos como Ozempic, Mounjaro, te vuelves totalmente dependiente. O sea, tienes que mantener el tratamiento. Si no, sabes que vas a recuperarlo. Y te puedes encontrar a tu amiga que está utilizándolo y ya ha conseguido perder 10 kilos, pero no puedes valorarlo con eso. Tienes que valorarlo de aquí a 2 años, cuando ya haya dejado ese tratamiento, porque no va a estar toda la vida pinchándote. Primero que a nivel de salud es bestial. Estás comiendo tan poquito que vas a tener un problema a nivel de No, y déficit. deficiencias nutricionales Claro, seguro, seguro. Con un déficit tan acusado, seguro, seguro. claro, claro. Increíble, increíble. Bueno, y luego ya lo hablaremos en otro día, ¿no? Pero las consecuencias que tiene perder tanta masa muscular para una mujer que tal vez está en perimenopausia, que entra ahora en menopausia, porque ese seguro de vida que es la masa muscular, te lo has cargado. Te lo has cargado y en un periodo de tiempo cortísimo. O sea, es impresionante la cantidad de masa muscular que pierdes en tan poco tiempo. Que sí, es una locura. Y una mujer mayor de 35 años es que supone comprar papeletas para sufrir de osteoporosis y de osteopenia. Buah. Y eso es que son cosas que no valoras, que estás viendo muy lejanas, pero que en realidad, que luego cuando pasen 15 años, que te acuerdas de ese momento. De esa decisión. Buah, increíble. Voy con el segundo estudio, ¿no? Para resumirlo, no todo lo que pierdes es grasa, hasta el 40% puede ser músculo. Mm. Bueno, como interpretación, ¿no? El 40% de esa pérdida de peso de usuarios, y principalmente son mujeres, ¿no? De Ozempic es de masa magra, es de masa muscular. Y esto es especialmente grave, como tú decías, ¿no? En mujeres mayores de 35 años, al final, pues tienes menos masa muscular, menos metabolismo basal y mucha más facilidad para recuperar esa grasa después. Sí, porque, bueno, al final el metabolismo basal, que a lo mejor no mucha gente lo conoce, son las calorías que quemas simplemente por existir. Si estuvieses 24 horas tirada en una cama, Como una pues amiga, ¿no? sí, sí, sin hacer absolutamente nada. O sea, sería por lo que gastas por que el corazón esté latiendo, que los órganos funcionen, que mantenga la temperatura corporal. Cada uno quema una cantidad de calorías. Cuanta más masa muscular, más peso tiene, que eso ya hace que quemen más calorías, pero también es que la masa muscular es un tejido metabólicamente activo, es decir, queman más calorías, simplemente por existir. Entre dos personas de 80 kilos, una con más masa muscular que otra, la que tiene más masa muscular, quema más calorías. Pues si tú te limpias toda la masa muscular,
vas a tener mucho menos metabolismo basal. Y cuando termine el tratamiento, para seguir perdiendo grasa o para no tener ese efecto rebote, vas a tener que comer muy poquito. Buah, increíble, claro, claro. Yo uso Ozempic. O sea, para resumir todo esto, ¿no? Uso Ozempic, pierdo peso. De ese peso, el 40% que estoy perdiendo probablemente sea masa muscular. Al perder esa masa muscular baja mi metabolismo basal, por tanto mis calorías en reposo pues bajan todavía más. He perdido esa masa muscular y no solo eso, sino que cuando vuelva voy a tener una probabilidad de efecto rebote altísima y encima las calorías que yo necesite para volver a perder peso van a ser todavía más bajas porque ha bajado mi metabolismo basal. Claro, y te has saltado el primer paso, que es que te quita el hambre, y cuando termine el tratamiento, te vuelve el hambre. Es decir, Literal. vas a tener unas cartas en el juego que estás bastante fastidiado. Buah, súper desfavorable el punto, pasar al punto B, ¿no? De la gente que empieza en el punto A, que puede que esté muy mal, pues que acaba en un punto B que es muchísimo, muchísimo peor. Yo creo, Hugo, que después de escuchar todo esto, yo no creo que nadie se esté por lo menos pensando 2 veces el hacer uso de este tipo de fármacos adelgazantes. Yo por lo menos espero que levantemos esa conciencia, ya no solo a nivel de salud, que ha quedado claro que no es la mejor decisión, sino también por esos valores que queremos transmitir a los nuestros, que es algo que por eso estoy aquí contigo, porque compartimos estos valores y para nosotros es importante representarlos bien y transmitirlos hacia esas personas que queremos. Así que la verdad que creo que ha quedado todo bastante claro. Deciros que si nos estáis viendo desde Spotify, Apple Podcasts, iVoox, que nos puntuéis con 5 estrellas, que nos ayuda muchísimo. Si nos estás viendo desde YouTube, pues dale me gusta, comenta, síguenos, suscríbete al canal para no perderte nada y nos vemos en la próxima. Nos Chao. vemos. Muy bien, chaval. Muy bien, bien, estás muy bien, ¿eh? ¿Verdad que sí?